Hola, hola familia, ¿cómo se encuentran en esta hermosa tarde? El día de hoy me siento agradecida con Dios y muy contenta que me permite estar nuevamente en este programa tan hermoso que es Nexo Juvenil, en donde jóvenes platicamos acerca de problemáticas o circunstancias que nosotros como jóvenes presentamos en nuestro día a día. Les saluda Cassandra Fuentes de acá desde México y el día de hoy me siento muy contenta porque me encuentro con una paisana también de México, nuestra hermana Samara Contreras, quien le dejo el lugar para que se presente con ustedes. Hola, hola, buenas tardes. Muchísimo gusto de poder estar aquí contigo, Cassandra, y también de poder conocerte, conocer un poquito más de nuestros múltiples estados mexicanos. Y me da también muchísimo gusto poder estar compartiendo este tema súper profundo y muy interesante de esta noche. Gracias, te agradecemos por aceptar la invitación y pues por tu disposición para estar en este programa. Y el día de hoy tenemos un tema de suma importancia, un tema muy fuerte, que es cómo aprender a amarte con tus debilidades. Híjole, es un tema magnífico y el hecho de aprender a amarnos, nosotros como jóvenes ahorita que nos encontramos en una sociedad donde habla mucho acerca de ámate a ti mismo, pero también presentamos el escenario de que no saben qué son, de que sienten que nadie los quiere, de que sienten que nadie los acepta, de que sienten esa depresión, que sienten esa soledad, ese abandono emocional. Entonces este tema yo digo que va a estar padrísimo porque es un tema que presentamos nosotros como jóvenes, el hecho de aprender a amarnos, aun con todos nuestros defectos y con nuestras debilidades. Así es. Es un tema bastante interesante porque se juntan dos palabras muy importantes y muy profundas, que es el amor y lo que es una debilidad. Y fíjate que investigando en esta, siendo un poquito curiosa en cuanto a qué es una debilidad, es una falta de habilidad, perdón, perdóname la redundancia, una falta de habilidad, pues en alguna conducta, alguna manera de pensar, algún patrón mental, característica, una emoción, que nosotros podemos tenerlas, ya sea que las aceptemos o que no las aceptemos, y que nos llegan hacer sentir inseguridad, ya sea al hablar en público, inseguridad con uno mismo, inseguridad, no sé, hasta con alguien de tu familia puede ser, o puede ser el otro extremo de ser demasiado perfeccionista, que no te permites ningún error, ningún castigo, porque justo tienes esa debilidad de fracasar, de verte menos, de verte derrotado, no sé, tener alguna dificultad también para decir un no, para poner límites. Hoy en día estamos muy expuestos a diferentes tendencias, a diferentes formas de pensar, en que cualquier cosa, con cualquier comentario, voy a utilizar esta palabra, te pueden funar, ya te cancelan, y por miedo a ser expuesto a eso, tienes miedo a decir un no, a poner un límite, a poner una raya de esta es mi forma de pensar y no vas a pasar de aquí. No, me refiero a no tener a ser necio o algo así. Tener una forma de aprendizaje, pero también a ser sabios. Cuándo es algo que te va a edificar y cuándo es algo que no te va a aportar. Entonces, pues sí. Sí, ahorita que mencionabas eso de exigirte mucho, te platico poquito. Yo tenía, pues ya estoy trabajando en eso, obsesión por los dieces, obsesión por las calificaciones perfectas. Ok. O sea, de que yo quería desde las 7 materias el 10 para que en el historial académico cuando me lo entregaran fuera 10 limpio. O ver el hecho de que mi nombre estuviera en el primer lugar en el cuadro de honor. Y yo sé que es una debilidad porque es el hecho de que te hace sentirte hasta menos, sentirte que ya no eres tan inteligente, que ya no eres como que tan productivo. Entonces, el hecho de aceptar que eso es una debilidad nos ayuda para poder trabajar en eso y el hecho de saber que todos tenemos debilidades de alguna manera
o otra, pero saber que el Señor, o sea, que Dios nos ama así con todas nuestras debilidades. Ahorita tú lo mencionabas, estamos muy expuestos, ¿verdad?, a que nos funen. Muchas veces tenemos debilidad hasta para comunicarnos o en los círculos sociales si se encuentra un compañero, no sé si te pasó, se encuentra un compañero que es muy introvertido. Todas las demás personas lo ven como una debilidad y hacen burla hasta de él. Entonces, el hecho de saber que si tú eres muy platicador, si eres muy callado, si eres bueno para hablar, si no eres bueno para hablar, si eres bueno para un deporte, si no sabes tocar un instrumento, si lo sabes hacer, el Señor aún así te ama. O sea, Cristo nos ama tal y como somos, llenos de imperfecciones, llenos de debilidades, llenos de errores. Exacto. Fíjate que ahorita que lo dices, ¿por qué amar una debilidad? Me surgió esa pregunta, ¿por qué la tendría que amar? Si es algo que no me gusta, es algo que no tendría que estar ahí, a mi parecer, ¿no? Por ejemplo, uno ve una imperfección que le salió de pronto en los brazos o cosas así. Fíjate, yo hace poquito tuve, por el frío que hace en México, yo imagino que ahí en Chihuahua debe ser demasiado frío, pero yo no sé, no creo que se compare con el frío de Michoacán, pero en Michoacán a veces del lado donde yo era bastante frío que empezó a brotarme en la piel como una dermatitis que me secaba demasiado la piel y empezaba a generarme una inseguridad y eso generaba ser una debilidad también en mí, porque yo salía de mi casa y quería regresar corriendo, no quería que nadie me viera, era de, no, qué pena, ya me van a ver, me veo mal y empiezas tú a atacarte y a rechazarte y a hacerte menos cuando nadie de afuera te está diciendo nada. Y muchas veces se trata de eso, de cómo te hablas tú, de cómo te tratas a ti, de cómo te amas. Yo creo que eso es importante empezar por ahí, de amarte primero a ti mismo para después amarte lo que llevas, las cosas imperfectas que hay en ti, porque de esa manera aprendes a razonar lo que hay y a trabajar en eso y ser consciente que pues sí, nadie es perfecto y que lo puedes mejorar. O sea, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? o sea, para todo hay algo, hay una respuesta. Y más que si eres consciente y vas delante de Dios y sabes que Él es el Todopoderoso y que puede sanarte de mil cosas, que puede, no hablo solamente de cosas físicas, porque gracias a Dios a mí ya se me quitó eso. Pero también de cosas internas, inseguridades que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, tal vez, de cómo nos expresamos, del miedo tal vez que sentimos al pensar que vamos a ser rechazados, cualquier cosa. Hay una cita bíblica que me gusta mucho y que es 2 Corintios 12:9, es, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es Pablo siendo consciente que está siendo débil, pero que está corriendo hacia el Señor y que sabe que no va a ser rechazado, sabe que no va a ser juzgado, sino que el Señor le va a dar algo bueno y se va a glorificar en su vida y entonces Pablo va a tener un testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Y de eso se trata, no solamente ay, yo soy así, y si me quieres bien, y si no, pues ni modo, no hay vuelta atrás, sino porque creo que de esa manera creas una mentalidad que ya no puede evolucionar. Una vez que tú aceptas tu debilidad, tomas una actitud de aprendizaje y empiezas a encontrar las maneras y los métodos y las herramientas para poder ser mejor y entregarle lo mejor al Señor. Y claro, es como te decía, lo principal es amarte a ti mismo. Y si no te puedes amar a ti mismo, por ahí deberíamos empezar a trabajar. Sí, Uh-huh. ahorita que mencionabas de bástate mi gracia, se me venía a la mente el hecho de que Dios puede usar tu debilidad para su gloria. O sea, Pablo tenía ese aguijón que él le decía, quítame este aguijón. Pero el Señor le decía, no, Pablo,
O sea, yo hasta me lo imagino así platicando con él directamente. No, no te lo voy a quitar, porque yo voy a usar esa debilidad, ese aguijón para mi gloria. En la Biblia tenemos, por decir, llama mucho mi atención, Moisés. O sea, Moisés era tartamudo. O sea, Así yo es. digo que para él era una inseguridad enorme el hecho de tener que ir a hablar ante el faraón. Y te imaginas una persona tartamuda. O sea, me ha tocado verlas y son personas que muchas veces hasta tú quieres estarle completando la palabrita. Entonces, porque sí pasa. Entonces, el hecho de que Dios usó a una persona que tenía una debilidad muy grande, que era ser tartamudo, para liberar a un pueblo. Entonces, el hecho de saber que tener debilidades no es malo. O sea, debemos de aprender a usar nuestras debilidades o lo que muchas veces nosotros consideramos como una debilidad. Te quiero contar algo. Yo me encontraba en un grupito de amigas y ese grupo de amigas a mí me hacía sentir, yo soy de las personas, a mí me gusta mucho organizar. Yo luego digo, tú vas a hacer esto, tú lo otro, por decir, tú vas a hacerle el título, tú vas a poner el texto, tú las imágenes, y que tú vas a traer el rotafolio donde vamos a pegar el trabajo, y que tú vas a exponer esta parte y tú la otra, porque tengo mucho espíritu de liderazgo. Entonces, cuando yo me encontraba en ese grupo de amigas, ellas me hicieron sentir que el hecho de yo tener ese espíritu de liderazgo era malo, o sea, era una debilidad. Entonces yo estaba tratando de cambiar eso que yo tenía porque ellas me hacían sentir que eso era una debilidad, que era algo malo. Cuando, por decir acá en la iglesia, estoy trabajando ahorita con los niños y con los jóvenes, tienes que organizar muchas cosas. Entonces, ese espíritu de liderazgo te ayuda a organizar, a tener un control, a tener todo de manera más organizada, que todo lleve un plan. Entonces, a mí, ellas, mi grupo de amigas, que ya no son verdad, se encargaba de decirme que eso era una debilidad, cuando en la obra del Señor me ayudaba para que las cosas salieran de manera correcta. O sea, el Señor usa lo que muchas veces para nosotros, y que créeme que influyeron de tal manera que yo estaba tratando de cambiar eso. Pero yo dije, si el Señor ha puesto esto en mí, o sea, es por algo. Si Dios me hizo así, es porque Él me ama tal y como soy. Entonces, usar esa debilidad como la usó Moisés, como la usó Pablo, que en Pablo era ese aguijón, ¿verdad? Que el Señor le dice, bástate mi gracia, para alabar y exaltar el nombre del Señor, o sea, para liberar a todo un pueblo, Moisés. O sea, es algo sorprendente, o sea, es algo magnífico el hecho de amar tu debilidad, aceptarla y usarla para su gloria. Así es. Qué interesante tu historia. Y créeme que yo creo que hay varias personas que se han de encontrar justo en esa posición en la que tienen alguna cualidad y los demás quieren como, no, eso no está bien, tú caes mal si haces esto, tú cállate, tú, y todo ese tipo de cosas. O sea, porque la sociedad cada vez se vuelve más dura y más insensible con las demás personas. Incluso qué bien que no cediste a eso, porque ese liderazgo es algo nato, es algo que Dios puso en ti, y que si tú hubieras hecho caso a lo mejor al pensamiento de tu corazón, o de que no, para encajar, no, porque ya no voy a tener amigas, o sea, hubieras retrocedido muchísimo, pero alegra bastante, y créeme que este es un buen paso. Yo también me acuerdo mucho de Gedeón, que cuando, bueno, en la Biblia redacta, tenía dinero, era la que menos, o sea, nada. Y lo que Dios le dijo es, varón esforzado y valiente. O sea, era algo que Dios había puesto en Gedeón y que Gedeón no lo podía ver. Es muchas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, pero nosotros, por nuestras debilidades, por nuestra forma de pensar, por nuestras inseguridades, las hemos cubierto todo hasta el punto en el que ya no logramos ver. O sea, nuestros ojos han sido vendados y no logras ver lo que Dios tiene para ti. Y justo el Señor le ayudó, y por esa valentía y ese esfuerzo que Gedeón dio,
vaya, tenemos un personaje ahí en la Biblia. Sí, claro, también tenemos a Pedro. Pedro también era alguien que era muy impulsivo, era rápido. El Señor decía algo y yo ya estoy ahí, y cualquier cosa y yo te amo primero. Y él era bastante, podría decir como sanguíneo, no sé, como ese tipo de personas que son así bien eléctricas y bien carismáticas así me imagino yo que es Pedro. ¿Quién corrió y quién llegó antes? No, que Pedro, que quién no sé qué cosa, Pedro. Y varias cosas que pudieron haber hecho y que perjudicaron en él, como por ejemplo, negar a Jesús. Pero Jesús lo redimió, lo restauró, trabajó en su corazón y Pedro no se quedó como un traicionero. Cuando nosotros vamos a Pedro no lo recordamos como un traicionero. Cuando la gente te mira a ti, no te va a mirar como, ay, la tímida, ay, la que habla feo, ay, la que... No, sino que va a ser muchísimo más lo que Dios va a poner sobre tu vida, que las personas te van a empezar a ver por lo que Dios ha hecho en ti, por ese testimonio. Y yo siento que es ahí cuando Jesucristo se empieza a glorificar o ya se está glorificando en tu vida, porque empiezas a hacer esa luz, empieza a ejercer ese árbol de vida dentro de ti y empiezas a ser agradable y empiezas a ser bueno con las personas. Y es que nadie de estos personajes, como lo mencionabas, Moisés, como Pedro, como Gedeón, Pablo, y ellos no negaron su debilidad, sino que la entregaron a Dios. Y creo que eso es algo bien, bien importante, el hecho de que tu debilidad no debe ser solamente para ti, no debe ser algo exclusivo, sino una vez que ya te diste cuenta en dónde eres débil, entonces entrégaselo a Dios. Y Dios ahí es donde Él va a tomarte, te va a limpiar y va a empezar a ser una persona nueva en ti. Y es ahí donde empiezas a nacer de nuevo. Y considero que es importante aprender a descansar en Dios. Cuando uno se estresa demasiado por la debilidad que tienes, por el ser incapaz en ciertas cosas, empiezas a amargarte, empiezas a ser grosero contigo mismo, a ser súper exigente, a sobrecargarte, a sobrepensar, y empieza la ansiedad y empieza la depresión, porque todo te lo estás guardando para ti y no estás aprendiendo a descansar en Dios, y que el amor de Dios no trae ese tipo de aflicciones, no trae temor, no trae angustia, no trae confusión, sino lo que Dios quiere traer a tu vida es ese descanso, es decir, ya estás en casa, estás bien, yo no te voy a juzgar. Vamos a trabajar en esas debilidades para que puedas ser mejor. No las abraces, no te acomodes en tu debilidad, sino sé consciente de eso para que puedas tener esa mente de aprendizaje y el Señor pueda moldear ese corazón y de allí salga un testimonio. Creo que eso es un tema bastante fuerte para las personas porque es difícil entender estos puntos cuando estás en el hoyo, cuando estás tocando fondo, pero es que cuando estás tocando fondo ya no hay para más, ya no hay otro espacio donde puedas llegar más abajo. Es tiempo de impulsar y salir a flote y llegar a donde Dios te tiene predestinado, a lo que Dios te ha llamado. Ahorita que comentabas de Pedro, estaba recordando mientras que tú estabas hablando, la cruz era un símbolo de vergüenza, la cruz era una debilidad, la cruz era un signo de desprecio, o sea, una debilidad en sí que se pudiera mostrar, y el Señor la convirtió en el símbolo más hermoso que vino a salvar, o sea, y a bendecir y a glorificar el nombre del Señor. El Señor cambia esas debilidades, que a nuestro parecer son debilidades, como por decir esa cruz que para los romanos era despreciable, porque era lo peor morir en una cruz. El Señor lo transforma de tal manera esa debilidad que salvó y sigue salvando a miles y miles y miles de personas. Y ahorita que decías que muchas veces nosotros nos sentimos así como que nosotros mismos nos exigimos tanto que llegamos a tocar fondo.
O sea, y viene el hecho de aceptarnos, de perdonarnos, porque el Señor ya nos ha perdonado. El Señor ya cambió todas aquellas debilidades que nosotros creemos que son debilidades en algo muy bueno. Y viene a mi memoria, me encanta esta historia, la historia del hijo pródigo. O sea, él cometió un grave error por una debilidad, cuando se fue a casa, pero él vuelve y el padre lo acepta, tal y como él venía sucio, harapiento. El hecho de volver a regresar al Señor cuando tomaste una mala decisión porque aquellas debilidades te hicieron tocar fondo de tal manera que muchas veces nos acercamos más al Señor, pero hay veces que esas mismas debilidades nos alejan de Dios. Entonces, el hecho de volver al Señor, o sea, el hecho de regresar a la casa de su padre, así con todas tus debilidades, así con todos tus errores, con todos tus problemas, con tu corazón sincero, el Señor siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a redimirnos, a transformar nuestro corazón y saber el hecho de que nuestras debilidades no nos definen como persona. El Señor cambia nuestras debilidades cuando estamos en Él en habilidades. O sea, el Así. Señor cambia ese defecto que para nosotros puede ser defecto, porque ahorita lo mencionaban, lo de tu cara que se llenó como de una dermatitis, ¿verdad? Para ti era una debilidad y una inseguridad, pero para la demás gente, o sea, no lo era. Nosotros nos apanicamos, y te lo digo en personal, cuando nos sale una imperfección o algo así, nosotros creemos que ya nos vemos horribles, que ya no lucimos, que ya no nos vemos bonitas, o sea, pero en realidad nos vemos bien, o sea, es algo pequeño que tenemos en nuestro rostro, o sea, o cuando que te caes y te queda una marca, o sea, ni nadie sabe que tenemos esa raspadita en la rodilla, digamos, pero nosotros ya lo vemos como una debilidad y ya nos causa inseguridad. Y el hecho de amarnos, el hecho de querernos primero nosotros, eso es tan importante, porque si nosotros no aprendemos a amar nuestras debilidades, nadie va a aprender a amarnos a nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto, por decir, en la juventud, el hecho de que no se aceptan tal y como, no se aman tal y como son? Entonces la gente nunca los va a querer o amar por el hecho de que ellos no se quieren. Entonces el Señor nos hizo perfectos tal y como somos, y nosotros como hijos de Dios y todos los jóvenes que nos están viendo, debemos de aprender a amarnos y querernos. Nadie en este mundo es perfecto, todos estamos llenos de errores. Si yo te pregunto a ti, Samara, dime ¿cómo se llama? Tres debilidades, tú me vas a decir muchas, y si tú me preguntas, a ver, Cas, dime tres debilidades, te digo hasta 20. O sea, todos en nosotros nos vemos muchas debilidades, pero el Señor usa eso para que, como Pablo, que nos bastemos de su gracia, que esas debilidades se puedan convertir en habilidades para ir y ayudar a los demás jóvenes quienes lo necesitan. Exacto. Justo el amarte a ti mismo es un versículo que está en la Biblia, que es en Mateo 22:39, y que incluso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde uno puede hacerse esa pregunta de, ¿me amo a mí mismo? ¿Qué hago por mí? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me hablo? ¿Qué tanto me doy la oportunidad a lo mejor de fallar? De, pues sí, es como dices, no somos perfectos, pero estamos en camino a que el Señor nos esté puliendo, ahora sí que el Señor no hace nada a medias. Y si todos estamos aquí es porque tenemos un propósito, y no dejar que nuestra debilidad nos gane y gane por encima del propósito de Dios, porque ¿qué hubiera pasado si Moisés lo hubiera vencido su debilidad y entonces no hubiera pasado nada, y que al principio Dios le dio un empujoncito y lo mandó con su hermano y bueno, pero lo demás le tocó hacerlo él? O sea, tuvo que vencerlo, tuvo que ser consciente y tuvo que trabajar en eso porque el llamado era de Moisés, estaba puesta esa carga sobre él. Entonces, cuando tú no estás completando algo que es en el propósito de Dios, siempre hay una sensación que hay algo inconcluso, que hay algo que no estás terminando, porque ese es tu llamado te está llamando.
es como sangre llama sangre, o sea, tu familia eres de allí y nadie te va a negar que eres de esa camada, por así decirlo. Y es lo mismo con el Señor. El Señor te llama y no hay para dónde hacerte. Tampoco digo que Él te va a estar obligando, ni te va a arrebatar, ni te va a forzar a que renuncies a eso y ya componte. Porque tampoco, o sea, Dios no va a hacer algo que tú no quieras. Dios no va a actuar de alguna manera brusca, de una forma agresiva o grosera. Y Él lo que quiere es que seamos conscientes de en dónde estamos fallando, cuáles son nuestras debilidades y que en lugar de acomodarnos, empezar a trabajar en eso, porque justo en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, yo por último tendría algún ejemplo un poquito ya más específico, pero podría profundizar. Cuando tú te ves al espejo, por ejemplo, cuando uno se ve al espejo y se encuentra como una lonja, una lonjita por ahí, ¿no? Que ahí es como que, ay, no, se me ve bien feo, ay, no, es que este vestido se me ve no sé cómo, ay, no, que no sé qué. Ok, ya estás siendo consciente de que hay algo allí que no te gusta, pero ok, ya te aceptas y lo demás, pero cuando empiezas a amarte, cuando tienes ese amor propio, empiezas a hacer algo por quitar eso que está ahí, porque sabes, por cambiar tus hábitos alimenticios, por ir con un nutriólogo tal vez, por ir al gimnasio, qué sé yo, por hacer algo por ti, por ese amor, porque quiero verme bien, porque quiero no solamente verme bien, sino amarme, quiero estar sana, quiero estar cuando sea ya mayor, poder moverme por mi cuenta, no que me estén a lo mejor cargando o algo así. Entonces, siento que va por ahí, no acomodarnos en nuestra debilidad, sino ser conscientes de ellas, entregarlas a Dios, poder descansar en Él y dejar que Él nos esté perfeccionando día tras día. Sí, ahorita que decías eso de la lujita o que cualquier tipo de imperfección que tiene uno en su cuerpo, veía yo en redes sociales a una chica que, o sea, que tú la ves y a tu ver, o sea, tú dices, wow, qué seguridad, o sea, qué barbaridad, quisiera ser ella, o sea, porque no tenía un cuerpo wow, de hecho no tenía buen cuerpo, pero su amor, o sea, aceptar sus debilidades, hacía que la otra gente ni se diera cuenta de sus debilidades. Entonces, el hecho de saber que, o sea, que tu valor no cambia aún con tus debilidades. Y viene a mi memoria en el Salmo 139:14 que dice, te alabo porque soy una creación admirable. O sea, cada uno somos perfectos para el Señor y porque Él nos creó, porque somos hechura suya y todo lo que el Señor hizo está hecho. Por decir, María Magdalena fue liberada y fue una fiel seguidora de Jesús. O sea, aquella debilidad que ella tenía fue transformada, pero porque ella aceptó que tenía esa debilidad y como dices tú, aceptamos eso y lo tratamos de cambiar, entonces ella fue una fiel seguidora y testiga de su resurrección. Una mujer que dejó una gran enseñanza, pero ¿por qué? Porque ella no se situó en el hecho de, ay, tengo esta debilidad y pues ni modo, ya que así nací, soy, porque me ha tocado toparme con personas, así soy y así nací. No, el hecho de tratar de, si se puede, ¿verdad? Hay cosas que no, porque ya vienen dentro de nosotros, es parte de nuestra esencia. Si podemos mejorar, qué bueno. Y el hecho de saber que el Señor se perfecciona aún en nuestra debilidad y como lo mencionaba ahorita, esa debilidad el Señor la convierte en una habilidad para la gloria y la honra de su nombre, como lo podemos ver en muchos de los ejemplos que tú nos mencionaste. Amén. Así va a ser. Entonces, el reto es ser consciente de esas debilidades, no quedarse allí y como perfectamente lo dijiste, así soy, así nací, si me quieres bien y si no, también, y hazle como quieras. Sino poder ser humildes y entregarle eso al Señor, que yo sé que el Señor no nos va a dejar avergonzados y no nos va a dejar a medias, ni así que porque hicimos el intento y ya no concluimos, no.
El Señor todo lo que lo hace perfecto. Así que si tú estás teniendo alguna debilidad, si tú estás luchando tal vez con algún vicio, porque también puede ser con alguna pasión desenfrenada o cosas así, el Señor te va a dar los medios, te va a dar la fuerza para que puedas vencer con eso. Pero siempre y cuando tú des tu voluntad y estés trabajando en cuanto a eso, porque vuelvo y repito, Dios no va a hacer nada que tú no quieras. Dios no va a hacer algo a la fuerza. Entonces, muy bonita esta plática, este tema, de verdad que fue bastante inspirador y con muchas cosas me he sentido identificada en cuanto a mi pasado, de cómo me veía, que antes uno no se aceptaba y el ahora decir, wow, tantas cosas que Dios ha hecho conmigo y pensar que la gente, o sea, personas que has dejado atrás y que quieres como, vuélveme a conocer, soy otra versión. Mucho, mucho, mucho la plática. Siento que hubo mucha conexión. No sé si porque seremos de México y las mexicanas son muy platicadoras. No, no se crean. Es estar con personas del Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos y se platica muy padre también. Te agradezco mucho y espero que todos los jóvenes que quieran amen su debilidad, pero si está en sus manos el hecho de cambiarla, pidan al Señor que los cambie, y si la respuesta es como el apóstol Pablo, te voy a dejar tu debilidad porque en eso se perfecciona mi gracia, pues aceptarlo, ¿verdad? Y amar esa habilidad. Te agradezco, te mando un abrazote fuerte, espero algún día poderte conocer con el favor de Dios. No sé si tengas unas palabras de despedida. Pues muchísimo gusto de verdad de poder platicar contigo y llevar este tema, un gustazo poder conocerte y saber, poder tener este tiempito y claro, espero también, el mismo deseo es mutuo, te mando un abrazo y espero también conocernos pronto. Ojalá que podamos coincidir por ahí en este grande mundo. Yo no estoy viviendo en México por ahora, pero estoy aquí en San Salvador, que aquí está tu casa también, cuando quieras visitar, aquí tienes donde llegar. Y pues sí, a todas estas personas que nos están escuchando, no todo está perdido. Está el Señor, encuentran refugio en Dios y créanme que Él no los va a dejar, no va a voltear su rostro de su necesidad, sino que Él es un Dios fiel que responde y que todo lo hace perfecto. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Familia, les agradecemos mucho que estuvieran aquí en sintonía con nosotros. Les invitamos a que compartan esta publicación, a que dejen su comentario, a que nos dejen un like o un me encanta, para que más personas puedan conocer este tipo de temas que rodean, que son tan emblemáticos para nosotros como juventud. Les dejo un último consejo. Amen su debilidad y ámense tal y como son, y si está en su mano el derecho de cambiarla, pídanle al Señor que transforme su corazón y que transforme tu vida. Les mando un abrazote desde acá, desde Chihuahua, México, y esperando poder verlos en un próximo programa. Los quiero mucho, les mando muchas bendiciones, que Dios les bendiga.